No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tengo varias historias extrañas, pero hay una que todavía me cuesta contar sin sentir un nudo en el pecho. Todo pasó cuando tenía 14 o 15 años, aunque la historia en realidad empezó muchos años antes. Desde los 7 años tuve problemas con terrores nocturnos. Me despertaba gritando, llorando, sin saber dónde estaba. A veces ni siquiera recordaba los sueños, solo la angustia. Mis papás intentaron de todo. Médicos, rutinas antes de dormir, hasta terapias. Pero lo único que realmente marcó la diferencia fue ella, mi perra, Nala. Era una mezcla de husky con labrador que rescatamos cuando yo era niña. Tenía unos ojos dulces y tranquilos que hacían que todo lo demás pasara a segundo plano. Desde la primera noche que durmió en mi cama, los terrores nocturnos empezaron a espaciarse. No desaparecieron por completo, pero se volvieron más llevaderos. Durante 7 años, Nala durmió pegada a mí, siempre a mis pies o encogida justo detrás de mis rodillas. Ella era mi calmante natural, mi compañera, mi guardiana silenciosa. Una tarde de invierno, en plena ola de frío, uno de esos días donde la sensación térmica bajaba hasta los menos 35 grados centígrados, Nala salió al patio trasero y no volvió. Fue un descuido. Alguien dejó mal cerrada la puerta del portón y ella se escapó. Salimos a buscarla en cuanto nos dimos cuenta, peinamos el vecindario con linternas, pegamos carteles, preguntamos a vecinos y refugios, pero nada. Con ese frío, sabíamos que las probabilidades de que sobreviviera más de unas horas eran casi nulas. Esa primera noche sin ella fue horrible, no solo por la tristeza, sino porque también volvieron los terrores. Me costó muchísimo dormirme, me acosté con el corazón hecho trizas, envuelta en 1000 cobijas, pero sintiéndome más sola que nunca. En algún punto de la madrugada, empecé a tener una pesadilla. No recuerdo todos los detalles, solo que estaba atrapada en una especie de túnel estrecho y oscuro, sin poder moverme. Me sentía sofocada. En el sueño empecé a gritar como solía hacer de niña, y justo en ese momento me desperté. Estaba empapada en sudor, el cuarto en silencio total, todo muy oscuro. Me giré instintivamente hacia el lado derecho de la cama, donde Nala solía dormir, y la sentí. Estaba ahí. Sentí su cuerpo cálido, su respiración lenta y su pelaje suave debajo de mi mano. Metí la cara en su cuello, justo detrás de la oreja, como siempre hacía cuando quería calmarme, y empecé a acariciarla, medio dormida, como lo había hecho cientos de veces. Pero en ese momento me golpeó la realidad. Nala estaba desaparecida. Abrí los ojos de golpe, me incorporé como si me hubieran dado un susto y encendí la lámpara de mi buró. La cama estaba vacía. No había ni rastro de ella, ni pelo, ni calor, nada. El cuarto estaba completamente en silencio, y ahí lo supe. Nala no solo estaba perdida, algo en mi interior me decía que ya no estaba viva, que esa visita, ese momento, fue una despedida, no un sueño común, ni una alucinación, fue algo más. Lloré en silencio el resto de la noche. No dije nada al día siguiente, ni la semana siguiente. Mis papás pensaban que seguía esperanzada en encontrarla, pero en realidad ya lo sabía, ya no estaba. Con el tiempo dejé de hablar de ella, pero nunca dejé de pensar en esa noche. Años después, todavía me acuerdo perfectamente de cómo se sentía su cuerpo bajo mi brazo, de su olor, de su respiración, tan real como cualquier otro recuerdo físico de mi infancia. Y lo más raro, esa fue la última vez que tuve un terror nocturno. Nunca más volví a despertarme gritando. Como si, en su última visita, Nala se hubiera llevado todo eso con ella. Hace como 7 u 8 años, cuando estaba en la universidad, pasé por una etapa en la que tenía sueños extremadamente vívidos. No sueños cualquiera, me refiero a esos que parecen reales, donde puedes oler, tocar, incluso recordar detalles como si fueran recuerdos de verdad. En ese entonces no le di mucha importancia, solo me parecía curioso. Estaba en segundo año de carrera, estudiando ingeniería, y entre las clases, el estrés, el café a todas horas y las pocas horas de sueño, supuse que mi cerebro estaba simplemente jugando conmigo. Una noche, después de un día largo y una siesta fallida, me fui a dormir como siempre, sin esperar nada, y ahí empezó todo. Soñé que entraba a una florería pequeña pero acogedora, con paredes color verde menta y cientos de flores por todos lados. Ahí conocí a una chica llamada Marina. Era hermosa, con una sonrisa tranquila, de esas que hacen que te olvides de todo lo demás.
Estaba ayudando a su papá, el dueño del local, a organizar unos arreglos florales. Desde el primer momento hubo algo raro, pero en el buen sentido. Esa sensación de familiaridad que uno no debería sentir con alguien que acaba de conocer. Empezamos a hablar, a reírnos. Cuando terminó su turno, nos fuimos caminando por el centro de mi ciudad universitaria, hablando de todo, nuestras familias, películas que nos gustaban, lo que queríamos hacer con nuestras vidas. La conexión era tan natural que no parecía un sueño, y eso que lo era. Esa noche, Marina fue a mi apartamento. No solo pasamos la noche juntos físicamente, sino que hubo una intimidad emocional que jamás había sentido. A la mañana siguiente me desperté a su lado, hicimos café, desayunamos juntos y pasamos otro día entero como si lleváramos meses saliendo. Estábamos enamorados, así de rápido. Esa noche se quedó otra vez conmigo. Recuerdo que antes de dormir, en la penumbra de la habitación, le dije que no entendía cómo todo esto podía estar pasando, que parecía demasiado perfecto para ser real. Empecé a llorar un poco, no de tristeza, sino de una mezcla extraña de emoción y miedo. Le dije, creo que esto es un sueño, Marina, no puede ser real. Ella me miró muy seria, como si supiera algo que yo no. Me acarició la cara y me dijo, no es un sueño, estoy aquí, y voy a estar aquí cuando despiertes. Me besó como si fuera la última vez, y nos dormimos abrazados. Cuando abrí los ojos estaba solo. Me levanté de golpe, desorientado, como si me hubieran arrancado de otra vida. Revisé el celular. Eran las 7:30 de la mañana, tenía clase en 30 minutos. Miré alrededor y sentí un vacío profundo. No había flores, no estaba Marina, no había rastro de esos 2 días. Me senté en la cama tratando de entender qué había pasado. Había soñado 48 horas completas con una persona que no existía. Y lo peor era que lo recordaba todo con una claridad absurda. No pude ir a clases ese día. Me quedé en cama con una mezcla de tristeza, confusión y un hueco raro en el pecho que no sabía cómo explicar. Y ahí no terminó todo. Un par de años después, una noche después de cenar, decidí ir a la biblioteca de la universidad para despejarme un poco y adelantar tarea. Estaba haciendo ejercicios de cálculo intentando concentrarme cuando empezó a sonar una canción que no había escuchado antes. Tenía algo, no sé, me atrapó. Era una melodía suave, con una voz melancólica y una letra que hablaba de encuentros imposibles y segundas oportunidades. Y justo cuando volteo a ver de dónde venía la música, la veo, a ella, Marina, igualita a la del sueño. Estaba sentada a unas mesas de distancia, con audífonos puestos y una libreta llena de anotaciones. Me quedé congelado. No sabía si estaba soñando otra vez o si algo más raro todavía estaba ocurriendo. Tomé aire, me acerqué y le pregunté si se llamaba Marina. Me miró un poco extrañada, pero me dijo que sí. Le dije que esa canción me había llamado la atención y empezamos a hablar. Desde esa noche no dejamos de vernos. Nos conocimos de verdad esta vez, sin florerías ni sueños previos, pero cada día que pasaba me daba cuenta de que era ella. La misma risa, los mismos ojos, la misma sensación de conexión que había sentido años antes en mi sueño. Hoy llevamos 2 años de casados. Hace poco tuvimos a nuestro primer hijo, se llama Leo, y a veces cuando lo veo dormido en su cuna, me pregunto si él también soñará cosas como esa. Si quizá, en algún lugar más allá del tiempo, el corazón ya sabe lo que viene antes que la mente, porque sinceramente todavía no entiendo qué fue lo que pasó. ¿Soñé con ella antes de conocerla? ¿Fue una coincidencia tan improbable que parece escrita por el destino? ¿O fue un adelanto, una especie de mensaje que no supe interpretar hasta que llegó el momento? No lo sé, pero lo viví, y todavía me cuesta procesarlo. Solo sé que aquella noche, hace tantos años, no fue un sueño cualquiera. Fue el comienzo de algo que, por más increíble que suene, terminó siendo real. Recuerdo con muchísima claridad una noche de invierno que, hasta el día de hoy, no logro entender. Tenía 5 o 6 años, no más. Vivíamos en una casa grande, antigua, de esas con sótano de alfombra áspera y muebles viejos que parecían llevar décadas en el mismo lugar. Mi familia era muy tradicional. Papá era ingeniero, mamá maestra de primaria, y mis 2 hermanos mayores estaban siempre peleándose por la consola o por quién se comía la última rebanada de pizza. Vivíamos en un barrio tranquilo, sin demasiadas sorpresas. Todo en mi infancia era bastante normal.
hasta esa noche. Era una de esas noches frías, heladas, con las ventanas empañadas y el viento golpeando como si quisiera entrar. Mi mamá me había metido a la cama temprano porque estaba muy cansada después del colegio. Recuerdo que me dormí profundamente, tapada hasta las orejas, con ese cosquilleo en la nariz que aparece cuando hace demasiado frío. Pero alrededor de las 9 de la noche, mi mamá me despertó. Lo raro fue que no parecía preocupada ni nada. De hecho, sonreía. «Vamos, cariño, es hora de encender la menorá», me dijo mientras me ayudaba a salir de la cama. Yo estaba medio dormida, confundida, pero su tono era tan natural que no me pareció raro en ese momento. Bajamos al sótano donde estaban papá y mis hermanos. Todos parecían saber exactamente qué estábamos haciendo. ¿Encendimos la menorá? Sí, la menorá, las velas, todo, como si fuera la primera noche de Hanukkah. Mi papá incluso recitó una bendición en voz baja que no reconocí, pero que todos parecían aceptar como parte del momento. Yo me senté, o más bien me recosté sobre la alfombra áspera del sótano porque estaba tan somnolienta que apenas podía mantenerme despierta. Lo siguiente que recuerdo es que mi mamá sacó unos regalos para cada uno de nosotros. Nos explicó que los había estado escondiendo en el mueble blanco del pasillo, ese donde guardábamos las bombillas, para que no los encontráramos antes de tiempo. Yo abrí el mío y era un cubo amarillo, de plástico, como de unos 20 centímetros por lado. Tenía agujeros con formas, estrellas, triángulos, círculos y unas piezas para meter en cada hueco. Me pareció lo más divertido del mundo, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos. Después de un rato, mi mamá me llevó de vuelta a la cama y me volví a dormir sin pensar mucho en lo extraño de todo eso. A la mañana siguiente, el cubo seguía ahí. Jugué con él durante meses. Estaba en mi cuarto, con mis otros juguetes. Nadie actuaba como si lo de la noche anterior hubiera sido raro. Ni una palabra sobre Hanukkah, ni sobre las velas, ni sobre la menorá. Y lo más inquietante, nunca más volvimos a hacer algo así. Jamás. Pasaron los años y, como toda niña curiosa, un día le pregunté a mi mamá si recordaba aquella vez que celebramos Hanukkah. Su cara se arrugó, confundida. ¿Hanukkah? Pero nosotros no somos judíos, me dijo. Ni siquiera tenemos una menorá. ¿Estás segura de que no lo soñaste? Claro que lo estaba. Lo viví, lo sentí. Vi las llamas, toqué el cubo, lo jugué por meses, lo recuerdo con la misma nitidez con la que recuerdo aprender a andar en bicicleta o cuando me rompí el brazo en 2º grado. No fue un sueño, estoy segura, absolutamente segura. Nadie en mi familia es judío, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni nadie. Somos presbiterianos y católicos y ninguna rama de la familia tiene conexión con el judaísmo. He repasado 1000 veces posibles explicaciones. Me equivoqué de celebración, fue una broma, era una historia que soñé y luego convertí en memoria, pero ninguna tiene sentido. El cubo existía, lo tuve en mis manos, lo usé todos los días durante meses. Hasta hoy, sigo sin entender qué pasó realmente esa noche. Tal vez fue una especie de cruce de realidades. Tal vez, por un instante, estuve en una versión de mi familia donde éramos otra cosa, donde esa noche fue completamente normal, pero en esta realidad en la que ahora estoy, nadie más la recuerda. Y lo más raro es que a veces, muy de vez en cuando, juro que puedo oler el mismo aroma a cera caliente de esa menorá, solo por un segundo, como si me estuviera diciendo que no me lo imaginé, y eso me da escalofríos. Hace unos 4 años me pasó algo que todavía no puedo explicar y que me dejó con una sensación rara que nunca se me ha quitado del todo. Yo tenía unos 20 y tantos en ese momento, vivía solo y estaba regresando en tren a casa después de pasar la tarde con un amigo. Nada fuera de lo normal. Comimos, platicamos un rato, nos pusimos al corriente. Era una de esas amistades con las que no necesitas hacer nada especial, simplemente pasar el rato. El trayecto en tren normalmente dura alrededor de 1 hora, y yo ya tenía la rutina bien aprendida. Siempre me sentaba en la parte de atrás del vagón, buscando estar solo para escuchar música, leer algo en el celular o simplemente desconectarme. Conocía de memoria cada estación, el orden en el que aparecían y más o menos cuánto faltaba para llegar según el paisaje o los anuncios que hacía el tren. Era mi rutina, así que rara vez me perdía. Ese día, sin embargo, hubieron algunos retrasos por no sé qué problema en la línea, así que estaba más ansioso de lo normal por llegar a casa.
Me subí al tren sin pensar mucho, encontré un asiento en la parte trasera como siempre y me puse a revisar redes sociales en el teléfono. Todo bien. El tren avanzó y paró en las estaciones que conocía, o al menos eso creí. En algún punto el tren se detuvo de nuevo, en una estación que yo sabía estaba más o menos a media hora de mi casa. Pasaban los minutos y el tren no se movía. Empecé a ponerme nervioso porque ya me había pasado antes eso de tener que cambiar de tren sin previo aviso y me fastidiaba tener que hacerlo cuando lo único que quería era llegar a casa, ducharme y dormir. Me asomé por la ventana para ver si alcanzaba a ver algún anuncio o al menos una señal de que estaban cargando pasajeros o algo, y ahí fue cuando todo se empezó a poner raro. El letrero que vi en el andén no era el de la estación en la que yo pensaba que estábamos. Era otro nombre completamente distinto, uno que no me sonaba para nada. Fruncí el ceño, me quité los audífonos y miré a mi alrededor. El vagón estaba completamente vacío, no había nadie más, ni un pasajero, ni un revisor, ni el sonido típico de la gente moviéndose, hablando o bajando del tren. Silencio total. Me levanté y caminé hasta la puerta, pensando que tal vez me había quedado dormido. Pero no me sentía dormido. No había sensación de despertar, ni confusión mental típica de una siesta. No sentí el paso del tiempo. Miré hacia el exterior y el andén estaba completamente desierto, como si el tren hubiera llegado al final de la línea. Pero no era mi estación final. De hecho, ni siquiera sabía dónde estaba. Lo más extraño fue esa sensación, como si todo el trayecto entre la estación que recordaba y esa en la que ahora estaba simplemente no hubiera existido. No era como cuando te distraes y pierdes la noción del tiempo. Esto fue diferente. Era como si literalmente me hubieran saltado un pedazo de la realidad, como si me hubieran teletransportado, no sé, como si hubiera habido un corte, como en una película mal editada. Un segundo estaba revisando mi celular esperando llegar pronto, y al siguiente estaba solo en un tren vacío en un lugar desconocido. Entré en pánico, me sudaban las manos, el corazón se me aceleró y empecé a respirar entrecortado. Sentía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Me bajé del tren y caminé por la estación buscando alguna señal, algún mapa, un guardia, algo. Finalmente encontré un cartel que indicaba que estaba a varios kilómetros más allá de mi destino. Me había pasado por lo menos unas 5 estaciones sin darme cuenta. Terminé tomando otro tren de regreso, mirando por la ventana todo el tiempo, con los nervios de punta. No pude dormir esa noche y, sinceramente, nunca volví a sentirme igual. Desde entonces me cuesta relajarme del todo cuando tomo el tren. Siempre reviso las estaciones 2 o 3 veces y evito sentarme solo si puedo evitarlo. No sé qué fue lo que pasó ese día. No tengo ninguna explicación lógica. No estaba borracho, no estaba drogado, no tenía sueño ni me sentía mal. Simplemente desaparecí por un rato de mi propia realidad, como si el tiempo o el espacio se hubieran doblado un poco y yo me hubiera colado sin querer. Hasta hoy no me ha vuelto a pasar algo así, pero sigo sin encontrar una explicación razonable. Y lo peor es que a veces me da miedo que vuelva a pasar y esta vez no me dé cuenta de que algo cambió o que no pueda regresar. He tenido un día bastante estresante, aunque nada particularmente fuera de lo común para mí. El trabajo fue lo de siempre. Plazos, reuniones, pendientes que se acumulan. Llegué a casa con esa sensación de agotamiento emocional que no siempre tiene una razón concreta, pero que pesa igual. Decidí servirme una copa de vino para relajarme un poco. No estaba borracho ni cerca de estarlo, simplemente me senté en mi sillón favorito del salón, con la mirada perdida y la cabeza llena de pensamientos que iban y venían sin rumbo claro. Mientras seguía allí, medio ausente, el timbre sonó de golpe y me sobresaltó. Desde mi sitio, a través de la ventana, pude ver a un hombre parado en la puerta. No lo conocía. No me levanté ni hice el intento de abrir. No estaba esperando a nadie y, francamente, no tenía ganas de hablar con nadie. El tipo se quedó un rato ahí, como dudando, y luego se metió en un coche que estaba estacionado frente a mi casa. Pero no se fue directamente. Dio la vuelta a la manzana y pasó una vez más frente a mi ventana, esta vez en dirección contraria. Lo observé alejarse y decidí no prestarle más atención. Unos 20 minutos después, todavía con la misma copa de vino que apenas había probado, vi a una mujer pasar caminando frente a mi casa. Llevaba un perro y se detuvo justo frente a mi jardín. Al principio no entendí por qué se quedó mirándolo tanto, pero pronto me di cuenta. El perro se había agachado a hacer sus necesidades.
Me levanté del sillón con intención de acercarme a la ventana, un poco indignado, queriendo ver si la mujer al menos se iba a molestar en recoger lo que su perro había dejado. Y justo cuando me levanté, con la copa aún en la mano, tropecé levemente con la esquina de la alfombra y, sin poder evitarlo, la copa entera se me resbaló. El vino tinto cayó con fuerza al suelo, empapando la alfombra y formando una mancha grande, evidente, imposible de ignorar. Lo primero que pensé fue: maldición, ahora tengo que lidiar con esto también. Me asomé rápidamente a la ventana, vi que la mujer ya se había alejado con su perro y salí disparado a la cocina por unas toallas de papel para intentar limpiar el desastre antes de que se secara. Mientras agarraba el rollo de papel, noté el reloj del microondas. Eran las 6:57 de la tarde. Volví con prisa al salón, aún con la frustración a flor de piel, pero al mirar la alfombra, la mancha no estaba. Me agaché, busqué el punto exacto donde había caído el vino, revisé cada parte del patrón de la alfombra, pero no encontré ni rastro. No tenía ningún sentido. La alfombra tiene un diseño con varios colores, sí, pero yo sabía exactamente dónde se había derramado el vino. Recordaba perfectamente cómo la copa se había volcado y cómo el líquido se había esparcido rápido y oscuro sobre la tela, pero no había ni una sombra de vino. Me quedé un momento congelado, intentando razonar. Tal vez estaba más distraído de lo que pensaba. Tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, aunque sinceramente me costaba creerlo. Me giré hacia mi gato, que estaba tirado en el sillón, pero ahora en una posición completamente distinta a la que tenía antes. Lo miré fijamente y le dije, medio en broma, medio en serio: ¿nos movimos de dimensión o qué? Volví a la cocina para dejar las toallas limpias que ya no necesitaba y fue entonces cuando vi algo más raro. El reloj de la estufa estaba parpadeando, como si se hubiera reiniciado. Eso solo pasa si se corta la luz o si desenchufo la estufa, cosa que no había hecho. Además, el aire acondicionado seguía sonando con normalidad todo el tiempo, sin ninguna interrupción. Lo más inquietante fue que el reloj del microondas, que está justo arriba de la estufa, no parpadeaba. Estaba bien, mostraba las 7 de la noche. Eso quería decir que habían pasado al menos 10 minutos desde que fui a buscar las toallas, cuando yo juraría que todo eso había durado 2, tal vez 3 minutos. Pero lo más desconcertante fue ver que el reloj parpadeante de la estufa marcaba las 12:57, no 7:07. No 12 en punto como cuando normalmente se resetea, sino 12:57. Lo miré fijo, tratando de entender. Si el reloj se hubiera reiniciado justo cuando salí al salón, lo lógico sería que empezara a marcar desde las 12 en punto. Pero 12:57 sugería que había pasado una hora desde un supuesto reinicio que yo no presencié y para el cual no había explicación aparente. Además, ¿cómo podía haber una diferencia de 10 minutos entre ambos relojes si ninguno se había detenido y todo había sido cuestión de un momento? Me quedé ahí de pie en medio de la cocina, sin tocar nada más, sin moverme, sintiendo que algo no cuadraba, que algo se había desplazado, como si el tiempo hubiera hecho un pequeño salto sin avisarme. Ni siquiera había terminado la primera copa de vino y, sin embargo, tenía la sensación de haber despertado de algo, como cuando te das cuenta de que estuviste soñando, pero no recuerdas el sueño. Y ahí sigue, el reloj de la estufa, parpadeando, como si estuviera esperando que yo le preguntara qué fue lo que realmente pasó. Mi primo y yo crecimos en países distintos, así que no nos veíamos seguido. Pero cada verano, como un ritual que nadie había planeado, coincidíamos en casa de nuestros abuelos. Eran esos veranos largos y sin responsabilidades, donde lo más difícil del día era decidir si ir al lago o ver películas toda la tarde. Nos llevábamos bien, y aunque no hablábamos tanto el resto del año, cada verano era como retomar una conversación pausada, no como empezar una nueva. Algunas veces él invitaba a amigos suyos a quedarse unos días. Un verano, hace unos 13 años, llegó una amiga suya llamada Amanda. Yo tenía 17 y ellos como 19. Recuerdo que me llamó la atención desde el principio. Segura, divertida, un poco intensa. Era de esas personas que llenan el cuarto con su presencia, para bien o para mal. Me cayó bien, aunque me dio la impresión de que iba un poco al límite con las fiestas y el alcohol. Aún así, algo en ella se me quedó grabado. Después de ese verano, cada vez que veía a mi primo, le preguntaba por Amanda. Me daba curiosidad saber qué había sido de ella.
Un par de años más tarde me contó que ya no hablaban tanto. Me dijo que el hermano de Amanda, José, había muerto en un accidente de auto y que desde entonces ella se había venido abajo, que entró en una depresión fuerte y que él ya no supo cómo acercarse más sin sentirse fuera de lugar. Me pareció una historia triste, pero tenía sentido. Dejé de preguntar. A lo largo de los años, Amanda aparecía de vez en cuando en mi feed de Facebook. Publicaciones esporádicas y a veces tributos a su hermano. Frases como "te extraño, José", o fotos de los dos cuando eran niños. Eso reforzaba todo lo que mi primo me había contado. Su hermano había muerto y su pérdida la marcó para siempre. La semana pasada fui al cumpleaños de un amigo en la ciudad donde vive ahora mi primo. Aproveché para visitarlo. La fiesta fue en una casa y muchos de sus amigos de la adolescencia estaban ahí. Algunos llevaban sudaderas con una foto y la frase "en memoria de José". Mientras hacíamos la carne asada, mi primo me dijo: "¿Te acuerdas de Amanda? La que vino con nosotros a casa de los abuelos hace años. Su hermano murió. Hicimos esas sudaderas en su honor". Yo asentí y le dije que sí, que lo recordaba. Pensé, qué bonito que todavía, después de más de 10 años, la gente cercana a él lo siga recordando así. No hablamos mucho más del tema, estábamos distraídos con la comida y los tragos. Pero ya en la noche, desde el celular, empecé a revisar algunas publicaciones del grupo. Vi varias fotos de la fiesta, con dedicatorias como: "No puedo creer que ya pasó un año desde que te fuiste, José. Siempre con nosotros, hermano". Y ahí fue cuando algo me hizo ruido. ¿Cómo que un año? Yo juraba que eso había pasado hace mucho. Hice memoria. Recordé claramente a mi primo contándome sobre el accidente de José años atrás, justo después de ese verano. Recordé las publicaciones en Facebook de Amanda, los mensajes de duelo, incluso una vez en la que hablaba de estar sobria desde hacía 18 meses y cómo sabía que su hermano estaría orgulloso desde donde estuviera. Me acuerdo porque pensé, qué duro, pero qué admirable lo que está logrando. Me puse a buscar en su perfil y ahí estaba, la publicación. Una foto en blanco y negro de Amanda con su hermano de niños y un mensaje diciendo que llevaba 18 meses limpia, que había sido muy difícil, pero que sabía que José la estaba mirando desde el más allá, orgulloso. Publicada en noviembre de 2024. El problema es que yo ya había leído esa publicación antes, hace años. No es que me suene o que tenga una vaga idea, la recuerdo con claridad. El texto, la foto, lo que sentí al leerla. No era nueva para mí. Volví a revisar su perfil entero y vi que todas las publicaciones donde hablaba de José como alguien que había fallecido comenzaban apenas hace un año. Antes de eso había fotos normales con él, comentarios recientes, bromas, salidas. Nada indicaba que hubiera muerto antes. Ningún homenaje, ninguna señal de luto, nada. Le mandé un mensaje a mi primo. Le pregunté si Amanda tenía otro hermano que hubiera fallecido hace años. Me dijo que no, que José era su único hermano y que había muerto en julio del año pasado. Le dije que eso no podía ser, que yo recordaba que él me había contado lo de su muerte años atrás. Me respondió que eso era imposible, que quizás alguna vez lo mencionó y yo entendí mal, pero no creo haber entendido mal. Yo sé lo que escuché y sé lo que vi en esas publicaciones, incluso el sentimiento que me dejó al verlas. No fue confusión, no fue un malentendido. Desde entonces no dejo de pensar en eso. Es como si hubiera recordado algo que todavía no había pasado, como si en algún punto se hubiera reescrito la historia y yo me hubiera quedado con memorias de la versión anterior. No sé si fue una especie de glitch, un cruce extraño en la línea del tiempo o qué, pero hay algo que no encaja, y lo peor es que nadie más parece recordarlo así, solo yo. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta familia de tenebrosos. Dina Molina 7533, Romel Orozco-V3M, Nelly Gómez 8840, Lorena Chopin 2745, Patricia Matus-T7D, Asdrubelt 3082, Liudmila Soto 9720, Darío Valareso Arcentales-M9D, Mora Maya Alba 5858, Marco Valencia-Y4P, Susana Fernández Fernández 3342, Viviana Valdivia 4069,
Ceci María 5768, Mónica Serralde. Una mención especial para Gabriel García Miranda 7846, María Elena Molina 2583, Javier Cano -W1Q, Lucía Vanessa, Andy Merengue, Stella Mendoza 7486, Selene García 8618, Lady Antelo Paredes -BG1VF, Celia Hernández -R3J y Bianca Mendoza 947. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona ver sus mensajes en cada video. Valoramos mucho el apoyo que nos muestran con cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada experiencia compartida. Eso nos motiva a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías, historias y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 15.900 miembros de esta increíble familia de tenebrosos. En este universo y en todos los posibles, su apoyo es lo que mantiene viva a esta familia de tenebrosos. Sin ustedes, este viaje sería solo un eco perdido en el multiverso. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososInbox@gmail.com. Ahora también pueden encontrarnos en Facebook como Encuentros Tenebrosos y nuestro canal hermano Experiencias Tenebrosas en YouTube. No olviden seguirnos y darle like a la página para no perderse las próximas sorpresas que tendremos para ustedes. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.